Buenas tardes, el siguiente video es para capacitarlos sobre la metodología para la valoración de riesgo biológico. Esto es para la materia de riesgo biológico con la profesora Claudia Ramírez de Unihorizonte. Para iniciar debemos hablar de los agentes y los factores que están asociados al riesgo biológico. Estos están constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, tejidos, órganos o microorganismos de humanos, animales y vegetales que están genéticamente modificados. Los agentes biológicos pueden ser parásitos, virus, bacterias y hongos. Para entrar a hablar sobre la metodología de riesgo biológico, tenemos que saber primero qué es el riesgo biológico. El riesgo biológico se define como la probabilidad de infectarse con un agente biológico de los que hablamos anteriormente, dentro de los cuales se incluyen bacterias, virus, como lo habíamos hablado anteriormente, y estos tienen la capacidad de dañar la salud humana de diferentes modos, desde una reacción alérgica leve hasta condiciones que pueden ser mortales o muy graves para la salud. También hablamos de una clasificación según la OMS de estos microorganismos. Son grupos de riesgo. Son el riesgo 1, que son los mecanismos con escaso riesgo y probabilidades de provocar enfermedades, digámoslo, un poco bajas. El riesgo 2 son unos riesgos individuales moderados que pueden provocar enfermedades igualmente. El riesgo 3 son riesgos también individuales pero elevados, que suelen provocar enfermedades graves que no se propagan. Y el riesgo 4 son elevados, también son individuales, pero provocan enfermedades que se propagan con facilidad. Esa es la diferencia entre los diferentes grupos de riesgo. Como les informaba, entonces está el riesgo que es leve, el moderado, el elevado y alto, que pues se pueden clasificar de la misma manera en cómo clasificamos los grupos 1, 2, 3 y 4. Los lugares de trabajo donde se puede exponerse la gente o los trabajadores a los riesgos biológicos se pueden clasificar, digamos, en la forma de transmisión de en la transmisión de persona a persona, que pues se puede dar mucho en las personal de seguridad, de protección civil, los lugares geriátricos donde pues están los abuelos que pues en muchos de los casos tienen enfermedades avanzadas, o pues en los lugares donde son personales de sanitarios o personales que tienen que trabajan con riesgos y que pues están también en constante comunicación con sus compañeros. La transmisión de animal a persona, porque pues como todos lo saben, digamos, se puede clasificar en este lado donde pues están los veterinarios, que son pues personas que trabajan con los animales y están muy expuestos a este tipo de riesgo por la exposición que tienen a las diferentes líquidos que producen los animales, por decirlo así. También en los mataderos o en las industrias donde se generan los lácteos. Y la transmisión a través de objetos o por materiales contaminados. Eso se da pues mucho con los personales de limpieza o pues los que recogen la basura en nuestras casas, ya que estas personas al organizar o al levantar este tipo de organismos, muchas veces si no los manejan con los elementos de protección personal adecuados, pues se pueden contaminar, ya que pues vienen muchos microorganismos asociados a lo que nosotros botamos día a día en nuestra casa. Entonces pues ellos también están muy expuestos a todo el tema de riesgo biológico. Las principales controles de medidas las medidas de control asociados a los riesgos biológicos se pueden también clasificar, que como por la GTC 45 también, que después es elementos de protección personal, las formas de reducirlos en la fuente, también los controles de ingeniería, las
prácticas buenas en el trabajo, y siempre se tiene que tener asociado a este tipo de riesgo un programa o esquemas de vacunación, ya que estas pueden eliminar el riesgo cuando entre en contacto con la persona o con el trabajador. Los controles de ingeniería son sistemas físicos o mecánicos que se implementan para eliminar directamente las fuentes del peligro, como las agujas, los autoclaves, la eliminación como tal de los residuos sanitarios, y pues usualmente la efectividad pues dependen del tipo de control que realice la persona y cómo lo realice. Las prácticas en el trabajo pues son procedimientos que ya van ligados al trabajador, donde tienen que tener buenas prácticas, utilizar sus elementos de protección personal, utilizar y manejar la guía de la forma en cómo se manejan todos los residuos, y conocer los diferentes residuos para así darles el tratamiento adecuado al que se le tiene que dar pues a los diferentes residuos o a lo que esté expuesto. Pues por obvias razones el lavado de manos también en este tipo de profesiones es muy importante y tiene que ser muy riguroso, porque pues están en contacto en muchos casos o en ciertos lugares de trabajo con sangre o fluidos corporales, en el caso de todo lo que tiene que ver con medicina y con materiales infecciosos. Ellos siempre tienen que lavarse las manos adecuadamente para evitar que queden los residuos al momento de realizar el trabajo. También podríamos hablar de los equipos de protección personal, que pues deben ser apropiados a la tarea que tengan y en la que se desempeñen. Pues deben ser adecuados al tamaño o a la forma que tenga el cuerpo de la persona, para que no se lleguen a dañar o pues les queden zonas descubiertas sin protegerse, y estos pues obviamente estén en buen estado, porque pues no serviría de nada. La reducción de la fuente es la disminución de los riesgos en el origen o en el comienzo de la generación de los residuos, en este caso para riesgo biológico. Se tiene que dar un apropiado manejo de desechos de laboratorio, ya que los desechos en cuanto a residuos biológicos no se les puede dar el mismo tratamiento que otro tipo de residuos, porque se pueden propagar fácilmente por medio de una bolsa, una bolsa rota. Se puede salir el tipo de contaminante, y pues puede provocar algún tipo de alergia, algún tipo de contaminación a la persona que tiene que recoger el paquete, digámoslo así. Lo que les había comentado también anteriormente, el esquema de vacunación, que pues obviamente previene las enfermedades infecciosas, pues como lo dice el esquema de vacunación, pues por medio de vacunas. Y pues puede erradicar muchas veces el virus, o por lo menos controlarlo dentro del cuerpo cuando ya se esté propagando al interior de la persona. Ya ahora sí, ya teniendo claro estos pasos de riesgo biológico, podemos entrar a la metodología para evaluación de riesgo biológico. El primer paso siempre va a ser la identificación del riesgo, porque si no tenemos una adecuada identificación, no vamos a saber qué vamos a atacar o a qué vamos a llegar. El paso 2 es nombrar el material biológico manipulado. ¿Por qué? Porque debemos conocer bien cómo está, cuál es el material al que nos vamos a exponer. El paso 3 es la caracterización de algunos agentes biológicos presentes en el material. Debemos conocer cuáles son los agentes que están asociados al material, para así poder reducir los efectos o atacarlo directamente. Y el paso 4 es clasificar el área según el nivel de bioseguridad. Bueno, entonces para este tipo de cosas vamos a seguir con el paso 5. O sea, ya se hizo
todo el tema de clasificar el área, o sea, pues como les comentaba, pues digamos, según la tarea a la que están asociados los riesgos. El paso 5 es verificar el cumplimiento de los principios básicos de bioseguridad o según el nivel de bioseguridad. Pues anteriormente les nombré cuáles eran los niveles. Tenemos que tener claros estos niveles, porque no todos los agentes provocan el mismo efecto en el cuerpo de las personas, y pues por ende tenemos que saber cuál es el nivel de afectación frente a la persona. El paso 6 es la identificación de los riesgos biológicos. Existen varios riesgos biológicos asociados a este, y toca pues identificarlo uno por uno para saber la causa específica que provoca este. Y pues obviamente la estimación de consecuencias que tiene las consecuencias que tiene cada agente, cada agente que está asociado al trabajo de cada persona. Y el paso 8 es la estimación de probabilidades, que viene siendo prácticamente lo mismo que el otro. Tenemos que saber cuáles son las probabilidades que pueden causarle a la persona los diferentes tipos y los diferentes agentes. Y el paso 9 es determinar la magnitud del riesgo biológico. ¿Qué tan grande puede ser el daño que puede causar el riesgo asociado a este? Esto nos permite una mayor cobertura para la identificación de los mismos procesos y la organización de materiales biológicos, porque como les mencionaba antes, no se puede generalizar, ya que cada trabajo está asociado a un agente de riesgo biológico, y cada riesgo biológico necesita una manera distinta de manejar el tipo no sé, sí, se necesita manejar de diferente manera cada material, porque no nos sirve una vacuna para una cosa y si se está manejando otro tipo de materiales. Todo tiene que ir ligado al esquema de vacunación de los trabajos y de las labores que ejecuta la persona. Esto sería pues todo el tema de metodología para la valoración del riesgo. Pues son los diferentes tipos de identificación, los pasos a seguir, conocer pues bien el riesgo, primero conocer bien cuál es la labor que tiene la persona, con qué agentes, a qué materiales está expuesto, y a raíz de los materiales hacer un estudio de los agentes que se pueden expedir o que se pueden salir de dichos materiales, y así generar los diferentes tipos de controles tanto en la fuente como en la persona, y igualmente el esquema de vacunación que tiene que tener la persona para evitar un daño a la salud debido a los agentes biológicos. Esta ha sido la explicación para la metodología para la valoración de riesgo biológico para la profesora Claudia Ramírez. Tercer corte de jornada fin de semana. Muchas gracias.